Hola amigos, mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a hacer un mueble para empotrar nuestro horno de gas. En la parte de arriba vamos a empotrar también nuestro horno de microondas haciendo una columna o torre, no sé cómo le llaman en sus países. Lo especial de este mueble es que tiene ventilación en la parte de abajo, en la parte de arriba, en los costados y en la parte trasera. En la construcción de este mueble me salía muy caro el material, así es que decidí hacer una estructura de madera y combinarla con triplay y melamina. Los precios andan por las nubes. Te invito a ver el video. El Cocinator. Y ya tenemos aquí nuestro mueble para horno de gas y en la parte de arriba tenemos un horno de microondas para empotrar. En la parte de abajo tenemos un cajón, que ya vieron cómo hice este cajón dinámico en otro de mis videos. Y en la parte de arriba tenemos unas puertas, igualmente con su respaldo en la parte de atrás. En la parte de abajo cajón, en la parte de arriba puertas, y toda esta es una sola pieza completa, puesto que en esta ocasión no me gustó hacer algún corte, sino más bien hicimos unos saques cuadrados que enseguida vamos a ver cuál fue el proceso. En la parte de arriba tenemos una especie de chimenea que nos permite sacar todos los vapores tanto del horno de gas como del horno de microondas. Y aquí lo vemos por debajo, que tiene un zoclo, una base de 10 centímetros de altura. Hasta ahora ha estado muy caro el material con el que yo construyo, por lo tanto quise ahorrar un poco metiéndole una estructura de madera y un forro de triplay. Las medidas las tienen en su pantalla y generalmente estos muebles de horno se hacen de 60 centímetros de ancho, pero en esta ocasión yo le di a 80 centímetros. Ahorita van a ver por qué, porque lo especial de este mueble es que tiene una ventilación en sus laterales. Y aquí se puede ver la estructura. Voy a abrir el cajón. ¿Y de qué material podemos hacer este mueble? De cualquier material, siempre y cuando soporte los 100 grados centígrados. Y aquí se puede ver cómo el calor y los vapores se van por la chimenea que se encuentra en la parte de atrás del mueble. Estas son las medidas de mi horno de gas y vemos que tiene en su cara esta saliente o ceja, entonces de ancho mide 59.3. Les decía que están hechos para muebles de 60 centímetros y aquí tenemos mi mueble de 59.3 y su saliente por la parte de enfrente. Aquí tenemos la instalación de gas, la instalación eléctrica, que deben de estar a 10 centímetros del mueble hacia adentro. Y estas piezas que estoy señalando de color azul son los soportes que nos indica el manual, que deben de tener una profundidad de 5 centímetros para dejar un espacio de ventilación en la parte inferior. Pero estos patines que estoy señalando de color azul son cubiertos con esta pieza frontal que nos sirve como carátula. El saque o corte que hice en la carátula es justo para que pueda entrar sin dificultad esta parte del horno de gas. Y esta parte que estoy señalando en la carátula se va a traslapar con la pantalla del horno de gas. Y ahí podemos ver cómo se une el horno de gas y el mueble. Cuando esté instalando su horno de gas, recuerde no doblar la manguera, mejor haga usted unos rizos y tampoco ande utilizando esa manguera plástica para gas. Mejor utilice un tubo conector flexible, que es mucho más especializado para este tipo de electrodomésticos. Como les decía, la profundidad del mueble es de 60 centímetros y también el ancho del mueble generalmente es de 60 centímetros. Sin embargo, en esta ocasión yo lo hice de 80 centímetros, ya que, como les decía, voy a poner un material más sensible en la construcción de mi mueble, o sea que tengo 20 centímetros de más, y esos 20 centímetros me sirven para dar 10 centímetros de ventilación en todo el costado de mi horno de gas, igualmente de mi horno de microondas. En la parte de arriba el fabricante también me pide un mínimo de 10 centímetros de ventilación.
Y aquí vemos un acercamiento. Y una vista por el frente. Recuerden que la puerta frontal de nuestro horno de gas necesita 60 centímetros para abrir y cerrar correctamente. En este canal tenemos videos acerca de cómo diseñar los pasillos. Voy a quitar esta pieza que pertenece a la estructura del lateral de mi mueble para que se vea la forma en que está construido. Aquí lleva sus tornillos. Y este es el horno de microondas, que también tiene un espacio para ventilación en la parte de arriba y en su parte trasera. Ahora bien, las puertas de arriba sí tienen todas sus partes cerradas para evitar que algún bicho entre hacia la chimenea. Lo que más difícil se me hizo de este mueble fue sacar los cortes necesarios para que pueda caber nuestro horno de gas. Pero recordemos la técnica de hacer un orificio con el taladro y después con la sierra caladora ir siguiendo las líneas. Platícame en los comentarios qué tanto ha subido el costo de los materiales en la región en la que tú vives. Escríbemelo aquí en la caja de comentarios. Para los que son expertos en el tema, les pido alguna sugerencia en la construcción de este tipo de muebles, además de que me pueden ayudar a resolver las dudas de los que apenas van comenzando. No olvides suscribirte a mi canal, compartir la información, dar like, activar la campanita y estoy con ustedes en vivo durante todas las premiere de mis videos. Salúdame. Hasta la vista, baby.